Y a tratar de encontrar la casa del famoso actor y galán de novelas William Levy. Estamos, creo que en el lugar correcto, pero aquí va a ser un poco más complicado. La misión del día de hoy es bien sencilla: tratar de encontrar la casa del famoso actor y galán de novelas William Levy en la barriada de Cojimar, aquí en el municipio de Habana del Este. Como muchos de ustedes saben, para crear este tipo de contenido literalmente vamos a ciegas, porque no tenemos la información suficiente, porque en internet no encontramos ningún dato significativo. Es por esto que es más que válido que en los primeros minutos te encuentres con una previa exploración o bosquejo de esta parte de la ciudad para finalmente dar con esta edificación. Y en caso de que nuestro intento sea completamente fallido, estuvimos haciendo una especie de blog de actualización de este barrio de Habana del Este. Así que si eres de esas personas desesperadas que, como me gusta decir a mí, quiere llegar al pollo del arroz con pollo, aquí en pantalla va a estar apareciendo el minuto exacto donde dimos con la esencia de este video. Pero si eres del otro bando, sin más preámbulos, comencemos con este recorrido. Bueno, para ello nos tuvimos que bajar por lo que se conoce como la parada de los Tres Picos, y aquí iniciamos el recorrido en esta especie de rotonda. Estamos cerca de la vía Monumental y ahora vamos a recorrer parte de la vía Panamericana. Evidentemente tenemos que hacer todo este trayecto para insertarnos como tal en lo que viene siendo Cojimar dentro de Habana del Este. Y puedo decirles respecto a la misión principal de este video que de información nada más cuento con esta imagen que están viendo ahora en pantalla. Entonces básicamente tengo que acercarme a la parte del Torreón, del maleconcito de Cojimar, para ahí comenzar una investigación y empezar a preguntarle a las personas a ver si logramos dar con nuestro objetivo final. Bueno, miren, no recuerdo cuál fue la última vez que vine a este barrio a traerles como una actualización. Creo que ya ha pasado como un año después de eso, pero recuerdo que sí hicimos buen material por acá. Aquí les estoy mostrando las afueras de lo que se conoce como la piscina de la Villa Panamericana, actividad que tuve la posibilidad de vivir por primera vez las vacaciones pasadas. Vinimos para acá y estuvimos pasando un tiempo agradable de piscina. Ni me acuerdo cuánto costaba, no sé si 4.000 o 5.000 pesos a consumir 2.500, algo así. Y creo que te incluían líquidos. Bueno, no me voy a enfrascar en esa información que ahora no recuerdo mucho. Ahora, lo que sí puedo decirles es que siendo la Vía Panamericana un lugar, digamos, un tanto comercial, por todas las tiendas que pueden ver que hay aquí, está súper desolado, la verdad. Vamos a coger un poco por la parte de la Alameda. Miren que yo siempre estoy por aquí buscando, bueno, por aquí no, por cualquier parte de La Habana, buscando parquecitos acogedores para crearles los contenidos que más tengo que hablar, que más tengo que dilatar, pero bueno, es importante. Y miren todo el espacio que puedo tener para crearles un buen contenido con buena iluminación en un parque. Solo que esto me queda muy, pero muy distante, la verdad.
Hasta una parte. Entonces, para ya insertarnos como tal en Cojimar, tenemos que atravesar por esta parte de la villa, que es donde hay, o bueno, donde está parte de todos estos agromercados, carretillas, ambulantes, y así damos como tal con el barrio. Ya estamos prácticamente en Cojimar, porque literal, Cojimar y la Villa Panamericana están ahí mismo. Y ahora vamos a hacer todo el trayecto de lo que se conoce como la calle J, porque sí, aquí la denominación de las calles es por letras, J, K, I. Y entonces por aquí vamos a ir ya a la parte del Malecón, del Torreón, para ahí comenzar con nuestras investigaciones. Vamos a ver, deseennos suerte. Mientras tanto les voy mostrando que bueno, para esta parte de Cojimar predomina un poco más las viviendas, pero si volteamos se pueden dar cuenta que hay edificios, edificios, edificios. Característica indispensable en el municipio de Habana del Este. Entonces, mientras les voy mostrando los alrededores de Cojimar, en lo que nos acercamos un poco más a uno de nuestros objetivos, yo les voy a estar dejando unos cuantos datos de interés a modo de resumen o de biografía de la personalidad la cual está protagonizando este video. William Gutiérrez Levy nació el 29 de agosto de 1980 en Cojimar, en Cuba. Cuando tenía 14 años, emigró a Miami, Florida, donde comenzó su formación y su adaptación al nuevo entorno. Antes de dedicarse plenamente a la actuación, estudió administración de empresas con la beca de béisbol en la Santo Tomás University. Su camino en el mundo del espectáculo arrancó como modelo. Trabajó para la agencia Next Models y participó en realities de habla hispana como protagonistas de Novelas 2. Luego dio el salto a la actuación en telenovelas en Miami para cadenas de habla hispana, debutando en producciones como Olvidarte Jamás del 2005 y Mi Vida Eres Tú del 2006. El gran salto fue con las telenovelas mexicanas y estrellato latino, ya que el verdadero despegue vino cuando se integró a la industria mexicana. Fue invitado por la productora Carla Estrada para la telenovela Pasión del año 2007 y luego protagonizó Cuidado con el Ángel junto a Maite Perroni en 2008.
2018, la cual se convirtió en un éxito de audiencia en México y también en Estados Unidos. Esto lo estableció como un galán de las telenovelas latinoamericanas. Posteriormente, Levy amplió su rango profesional hacia el cine y la televisión en inglés. Apareció en películas como Addicted de 2024, Term Life de 2016 y en la franquicia Resident Evil The Final Chapter del año 2016. También se unió al elenco de la serie de televisión Star del año 2018, donde interpretó a Mateo Ferrer. Más recientemente protagonizó la telenovela Café con aroma de mujer en el año 2021 como Sebastián Vallejo y en 2023 asumió un papel protagónico y de productor ejecutivo en la telenovela Vuelve a mí. Si me preguntan a modo de actualidad qué ha transcurrido o qué ha acontecido en los últimos días dentro de La Habana, Cuba, solo puedo decirles que a nosotros siempre nos toca todo lo fatídico, todo lo apoteósico, todo lo peor. Vaya, para qué hablarles de todas las arbovirosis combinadas que están sucediendo en el país, que bueno, eso fue tema de debate hace unas semanas atrás. Al mismo tiempo estamos alerta con una tormenta tropical de nombre Melissa que está cerca de lo que es como tal Jamaica. Uno no sabe con el pronóstico en los próximos días si se acerque más a nuestra isla, y cada vez que pasa una tormenta tropical o un huracán no se puede imaginar lo fatídico que viene siendo todo aquí con el tema de las lluvias, de los vientos fuertes. En fin, que eso es lo que les puedo mencionar ahora respecto a qué ha pasado en estos días. Nada nuevo, pero bueno, seguimos ahí resistiendo a todo. Y si me lo preguntan, este video lo hice a raíz de una muy buena aceptación que tuvo en la parte de los comentarios el video parecido que estuvimos haciendo recientemente con Ana de Armas, que nos estuvimos moviendo para Santa Cruz del Norte. Ahí muchos de ustedes me estuvieron dejando recomendaciones de otras casas para visitar, de otros famosos, de otros artistas reconocidos. Entonces dijimos, si replicamos la fórmula, la próxima persona que vamos a intentar dar con el lugar donde vivió, sin dudas, es William Levy. Aquí en Cojimar también, digamos que existen, bueno, en Cojimar y en Habana del Este, existen otras personalidades, ¿saben?, de la industria, del arte, de la música, que también pudiésemos incluir en contenidos próximos, nadie sabe. Ya por aquí, aunque tengo gorra y tengo muy poca cantidad de pelo, el aire está despeinando a Pilar, porque ya se siente ese olor a brisa marina. Y déjenme decirles que ahora, parte de que vamos a estar explorando de Cojimar, sin dudas, a pesar de que yo como tal nunca he vivido aquí, viene siendo como mi parte favorita de esta zona por el tema del malecón, de las casas cerca del mar, en fin. De por sí Cojimar se ha catalogado como un barrio o un pueblo pesquero, pero yo pienso que eso se viene a ver como tal ya en estas cuadras más cerca al mar. Miren, quizás no lo puedan percibir muy bien por el micrófono porque le pongo pelusa precisamente para evitar el aire, pero ya desde aquí se siente la ventolera marítima que caracteriza zonas costeras y zonas playeras. Vamos a acercarnos un poco porque déjenme les cuento que esta parte en específico formó parte del recorrido que hicimos prácticamente hace un año atrás. No los quiero desviar tanto con el rumbo que vamos a estar tomando, así que vamos a hacer unas pequeñas tomas por acá y continuamos. Miren para allá, no se pierdan esto. ¿Y qué cantidad? Claramente que si pasamos por Cojimar no podía dejar de mostrarles estas tomas costeras con un aire para sentarse aquí un rato y relajarse y sentir un poco la brisa marina.
Ya nos estamos acercando a la zona donde queremos comenzar a preguntar. Ahí quizás no prenda la cámara, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque tú sabes cómo son la gente aquí, bien complicada. Pero bueno, yo les voy a ir informando. Aprovecho para mostrarles este par de casas tan bellas que se encuentran prácticamente a unos pasos de la costa. Miren esto, cabrón. Un sueño prácticamente. Y ahora vamos a dar con una casa bien peculiar que estuve investigando. Hace un año no sabía ni lo que era, pero ahora sí sé qué es. No, la ven ahí a lo lejos, lo que se conoce aquí en Cojimar como la Casa Barco, que viene siendo una mezcla o una liga entre un hostal, tiempo de piscina. Bueno, las personas que hayan visitado lugares como Rooftop y otro tipo de lugares como Malecón 663, Habana 5 Rooftop, entenderán la temática de la Casa Barco aquí en Cojimar. Ya que puedes tener aquí tiempo de piscina, tienes apartamentos para quedarte, puedes aquí comer, cenar, demás y demás. Ahora se la voy a mostrar más de cerca. Sin dejar de mostrarles su maleconcito, que ahora mismo yo le digo que esto es malecón habanero y cualquiera me lo puede creer. Mírenla aquí desde otro ángulo. Literalmente es un barco. Y me imagino que desde adentro debe haber unas vistas del mar increíbles. Vale, te da esa sensación de que estás navegando. Bueno, miren, aquí es donde voy a empezar a preguntar, porque no sé si me he hecho un poco para atrás, pueden ver básicamente la foto que les mostré al inicio donde él estaba sentado. Voy a preguntar, a ver qué tal. Empezamos a investigar y para realizar estos videos verdaderamente tienen que alinearse todos los chakras y todas las constelaciones para que suceda. Miren cómo aquí, importante, la ruta de Ernest Hemingway. Este personaje también juega un papel fundamental dentro de Cojimar precisamente por la pesca y las zonas costeras y demás. Bueno, para no desvirtuarnos del tema, se alinearon los chakras y aquí en parte del centro de Cojimar casualmente dimos con una persona en el parquecito ahí del maleconcito. Le preguntamos y me dijo, casualmente la casa eres frente por frente a mi casa. Miren qué coincidencia. Y bueno, ya me dio como un norte, literalmente tengo que regresar para ver si llego a la dirección exacta. Así que vamos a ir. Y bueno, uno de los puntos de referencia que me dieron a los cuales estoy llegando es a lo que se conoce como el Agro de Cojimar. Y aprovecho, ya que estoy transitando esta parte, para mostrarles lo que queda del cine de Cojimar, precisamente. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y ahí está. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Por aquí dónde queda el Agro de Cojimar? Buenos días. Voy a hacer una pregunta. ¿El Agro de Cojimar por aquí? El Agro de Cojimar. ¿Es este? Yo estoy buscando la casa de William Levy. Me dijeron que queda por aquí. William Levy. La que era. Bueno, la que era, sí. Coge esa calle para allá. Cuando llega a la esquina, Sí. cruza la calle y pregunta en ese caso. Ya, gracias. Creo que nos estamos acercando al objetivo final y estoy feliz por haberlo logrado porque creo que esto iba a ser algo completamente fallido, pero no es menos cierto que uno preguntando llega a Roma. Ya estamos, creo que en el lugar correcto, pero aquí va a ser un poco más complicado dar con la casa exacta. Y bueno, saben que siempre estoy yo tratando de grabar para que nadie se incomode,
Demás y demás. Deja ver a quién puedo preguntar aquí. Miren, en esta misma dirección pregunté y una persona me dijo que era esta casa. ¿Será esta en específica? Ahí tiene el número 1B07. No sé si en la actualidad hay personas viviendo, pero bueno, en la casa del lado hay personas ahí. Bueno, ustedes que son más conocedores que yo, comenten en la parte de los comentarios si di con la casa en cuestión, pero voy a seguir preguntando para estar seguro. Consideraciones finales. Miren, todo pasó súper rápido. Ahora me encuentro en el Parque de la Fraternidad, o sea que estamos en un lugar completamente diferente a Cojimar, pero déjenme explicarles para que entre un poco en contexto. Primero, apagué mi cámara, le pregunté a 4 personas diferentes y todas me confirmaron que es un hecho. Dimos con la casa exacta donde vivió en algún momento William Levy. A modo de dato curioso les puedo contar que una de ellas me estuvo comentando que ahí en el ayer quien vivía era su tía que tristemente en algún momento falleció, y a día de hoy lo que se puede ver una persona joven visitando la casa, ya saben, y dándole vueltas porque la casa está completamente cerrada e inhabitada. A día de hoy allá adentro no está viviendo nadie, pero bueno, si estoy incorrecto con estos datos, si alguien tiene alguna información más verídica, más exacta, póngala en la parte de los comentarios. De ahí salí y bueno, quería explorar un poco más Cojimar, pero ya como que tenía que trazar la ruta de regreso para acá. Estaba bien distante de la parte más pegada a la vía monumental, donde iniciamos el video, que ahí podía coger un transporte para acá, para La Habana. Y por cosas del destino me encontré con un taxi que ahí mismo lo alquilé y por 2.000 pesos me trajo hasta aquí, hasta el Parque de la Fraternidad. Bueno, como les comenté, todo pasó súper rápido porque en ese mismo momento fui y traje una botella de agua para hidratarme porque estaba seco. Casualmente en el recorrido, antes de venir para acá, para La Habana, pasamos por una parte de Cojimar donde, miren cómo son las coincidencias, estaban cerrada completamente una manzana y ahí era donde se estaban grabando parte de la próxima, bueno, la próxima no, la novela que viene después de la que se va a estrenar a continuación de la que está ahora mismo en transmisión, creo que se llama Entre Aguas, algo así. O sea que está la novela de Cubano en transmisión, la que viene después no, la otra, y creo que sale en las vacaciones del próximo año. Bueno, les traje la primicia porque da la casualidad que pasé por ahí. Y finalmente llegamos aquí hasta La Habana. ¿Qué les puedo decir? Súper feliz porque sin tantos preámbulos, sin tanta dilatación, sin tantas complicaciones, dimos con la dirección exacta. Así que no sé ustedes, pero yo estoy conforme con que cumplimos completamente la misión del día de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció toda esta vuelta que estuvimos dando, si conocían al artista o no, cuál viene siendo su novela, su serie, su película favorita que haya protagonizado él o que haya tenido un papel dentro de estos formatos audiovisuales, y toda su opinión al respecto, a aquel conocedor de Cojimar, si lo conoció, si ha vivido en Cojimar, si sabe más de Cojimar. Todas esas opiniones déjenlo en la parte de los comentarios. Así me despido. Importante, también comenten si les gusta este formato de video y cuál vendría siendo el próximo artista que les gustaría que visitáramos los alrededores donde vivió, la casa donde vivió. Todo eso pongan en la parte de los comentarios porque saben que me ayudan muchísimo, y si dejan direcciones muchísimo más, porque si no pregunto nunca doy con este sitio. Ahora sí, no olviden dejar su me gusta, compartir el video con un amigo, suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho y hypear el video de la nueva herramienta de YouTube, que con eso me ayudan un montón para que la plataforma recomiende mi contenido a más personas. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.